¿Quiénes somos? Corporación Universitaria Minuto de Dios. Práctica profesional número 1, semestre 7, Cuentos y Fábulas. Presentado por Mónica Andrea Arias, Jessica Alejandra Álvarez Martínez, Daniel Andrade Pérez. Ibagué 2018. Nuestro foco. En ella podemos ver una introducción, la cual es: en esta página web encontrarás que el cuento y la fábula son dos herramientas pedagógicas muy importantes para poner en práctica en las aulas de clase con más frecuencia, ya que ayuda a que los niños y niñas desarrollen de una forma eficaz la imaginación, fantasía, creatividad, pues esto nos dice dos teóricos, el señor Germán Santana, quien habla de la fábula, y el señor Enrique Anderson, quien habla de los cuentos. Dos personajes que afirman que desarrollando los tres factores antes mencionados, haremos niños que les guste la literatura en todos los aspectos. En ella también podemos ver una serie de objetivos. El objetivo general es lograr que todos los docentes de todos los grados, especialmente de preescolar, se concienticen de la importancia de usar el cuento y la fábula como estrategia pedagógica, para motivar a los alumnos a que se interesen por el mundo de la literatura y todos sus beneficios. Además de ello, tenemos tres objetivos específicos. El primero es identificar los conceptos de cuentos y fábulas para aplicarlo en el aula de clases. El segundo es conocer diferentes métodos para enseñar el cuento y la fábula. El último es reconocer la importancia de dos herramientas pedagógicas de suma importancia para el desarrollo integral de los niños y niñas del grado preescolar. Ahora vamos a hablar sobre el cuento. Si quieres conocer la historia del cuento, da clic aquí. El cuento es tan antiguo como el hombre, tal vez incluso más antiguo, pues bien pudo haber primates que contaran cuentos todos hechos de gruñidos, que es el origen del lenguaje humano. Un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos ya son una frase. Así nació la onomatopeya, y con ella, luego, la epopeya. Pero antes que ella, cantada o escrita. En este video puedes encontrar todo relacionado a la historia del cuento. Ahora vamos a saber qué es el cuento. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuyo trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Tenemos dos tipos de cuento, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles, donde los autores son desconocidos. En la mayoría de los casos, el cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor en este caso suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes características del cuento popular de tradición, fundamentalmente oral. A continuación encontramos dos ejemplos, uno del cuento popular y otro del cuento literario. Los tres cerditos y el lobo feroz es uno de los cuentos más populares de nuestra infancia. Y encontramos el del cuento literario. Radio Literatura presenta una adaptación radiofónica de la obra literaria El Rey León, de los autores Irene Mechi, Jonathan Roberts y Linda Wolverton. Era una gloriosa mañana en la cual los animales rebosaban de alegría, pues Continuamos con la estructura del cuento. El cuento se compone de tres partes: introducción, inicio o planteamiento. En la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo.
La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Desenlace, final o conclusión. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, y donde finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Incluso hay casos que dentro del cuento puede encontrar el clímax relacionado con el final. Características del cuento. Para ello vamos a observar el siguiente video. Recuerda que también hay subgéneros. Algunos de los subgéneros más populares del cuento son el cuento fantástico, el cuento de hadas, cuento de suspenso, cuento de comedia, cuento histórico y cuento romántico. A continuación te vamos a enseñar a escribir un cuento, pero para eso te voy a dar un tip primero. Para escribir un cuento solo necesitas imaginación, creatividad y fantasía. ¡Ánimo! ¿Cómo escribir un cuento? Primero, debes tener una idea para saber lo que quieres contar. Escoge un tema si aún un tema no te ha escogido a ti. Puede ser una experiencia personal o la de alguien que te la haya contado. También puede ser un acontecimiento histórico o simplemente algo que se te ocurrió. Eso te ayudará a tener claro lo que quieres hacer. Desarrolla mentalmente la idea. Trata de pensar constantemente en la idea que ya tienes y añádele más ideas, personajes, circunstancias y lugares donde pueda desarrollarse tu historia. Esto te ayudará a improvisar menos cuando te dispongas a escribir. Escribe todas las nuevas ideas que se te ocurran por si se te olvida. A los escritores les pasa que olvidan muchas ideas por pensar constantemente en otras cosas. Escribe y complementa todas las ideas que ya tengas. Seguramente, al hacer esto, se te vendrán nuevas ideas a la cabeza o pensarás que es necesario borrar o cambiar algunas que ya tenías. No te preocupes, añade, borra o cambia todo lo que sea necesario para que tu cuento quede bien. Organiza las ideas. Así le dará forma a la historia y poco a poco verás que tu cuento se está escribiendo. Cuando hayas terminado de escribir tu cuento, revísalo y corrige todo lo que creas que haga falta corregir. No olvides que la ortografía siempre es importante. Escoge un título para tu cuento. Esto lo puedes hacer antes de escribirlo o después. Enséñaselo a la persona que considere más apropiada y pídele su opinión. Envía tu cuento a un concurso literario o escribe otros más. Puedes llegar a publicar un libro de cuentos algún día. Ahora ya sabes escribir un cuento. ¿Qué esperas para empezar? Te mostraremos maravillosas ideas para contar cuentos. Contar cuentos sin duda debería estar en la infancia de todos. Los cuentos nos ayudan a los adultos a transmitirles a los más pequeños mensajes donde las habilidades sociales y los valores tomen un papel importante. Además, los niños mediante el cuento trabajan aspectos fundamentales de la vida, como el control de la voluntad, la atención, la concentración, la imaginación, la creatividad, la escucha, la expresión, el lenguaje, la memoria, etc. Te mostraremos estrategias que te ayudarán a contar cuentos de una manera divertida. Aquí podemos observar el teatro de títeres. También títeres de dedos. Puedes usar libro de cuentos o este hermoso baúl de cuentos. Ahora vamos a aprender todo sobre la fábula.
Si quieres conocer la historia de la fábula, haz clic aquí. En este link encontrarás toda la historia de la fábula. ¿Pero qué es la fábula? Es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Características de la fábula. Generalmente son textos breves, siempre tienen una moraleja, generalmente los personajes son animales u objetos. Critica ciertos comportamientos y actitudes que tienen los humanos. Estas son las características más importantes de la fábula. Pero vamos a ver los tipos de fábula. Existe una gran variedad de fábulas y moralejas, pero dentro de ese gran mundo hay una serie de criterios que permite al lector no perderse en la repetición de los ejemplos, en la proximidad de los temas y en las diferencias que pequeños matices de cada una de ellas. El criterio de la clasificación tiene como centro el estudio de los personajes, es decir, la protagonista que interviene en ellos. Cada personaje se define por tener la facultad de razonar y por tratar temas relacionados con los seres humanos, a pesar de ser animales, plantas y minerales quienes interpretan. Hay 5 centros de interés que son el dios o los dioses falsos, los hombres, los animales, los vegetales y las cosas inanimadas. Principalmente pueden ser objetos. Pero ahora te vamos a decir cuáles son los pasos para escribir una fábula. Vamos a explicar cómo escribir una fábula. Después la compartiremos en un Word a través del Drive. Con todas las fábulas haremos un libro digital usando Issuu. Vamos a explicar cuál es el proceso para escribir una fábula. Trabajamos el proceso en 3 partes. Primero debemos pensar la historia, después escribirla y al final la editaremos. Vamos a ver esto poco a poco. En la primera parte pensamos la historia. Primero decidiremos la moraleja. En segundo lugar, pensaremos un problema, que es el problema que vamos a desarrollar en nuestra historia. Elegiremos los personajes que tienen que ser afines a las características que se necesiten en ese problema en concreto. Tendremos que pensar un escenario que sea un lugar adecuado en el que se desarrolle esta acción y decidir la solución para este problema. Aquí tenemos algunas posibles moralejas. La inteligencia puede más que la fuerza, muchos se llaman amigos, pocos lo son de verdad. Con paciencia y constancia se logra tener éxito en lo que uno se propone. Aquí vamos a observar ejemplos de una fábula. Vamos a encontrar las fábulas populares. Cigarra y la hormiga. Al oír la campana, dale vuelta a la página. En una tarde de... Estas son las fábulas más representativas de este género literario. Estrategia para narrar una fábula. Iba a dar una lámina, sin mirar a quién, una lámina le va a dar la señora a alguno de los chicos. Ustedes, y si se portan bien, si no, la señora le va a dar, ve que no está mirando a la señora, va a sacar una así y va a decir, Nos damos cuenta en el video que por medio de imágenes podemos narrar la fábula. En los anexos encontrarás diferentes estrategias de cómo implementar el cuento y la fábula como herramienta de trabajo en el aula de clase. Encontraremos cartillas, links con actividades y propuestas para desarrollar en el aula.